Dios lo bendiga a toda mi audiencia. Gracias por estar aquí. Esto es Un Momento con la Biblia a través de Conozca la Verdad. Hoy estaremos hablando, mis amados hermanos, sobre el tema hebraísmo y el cristianismo. Son dos religiones monoteístas que en la doctrina se diferencian. El cristianismo tiene base en el Antiguo Testamento y el hebraísmo también cree en el Antiguo Testamento. ¿Dónde está la distinción entre el hebraísmo y el cristianismo? Para ello vamos a desarrollar este programa. Quédese hasta el final. Espero que también usted le dé me gusta a este video y pueda suscribirse. Hebraísmo y el cristianismo tienen sus raíces en el judaísmo, la religión monoteísta que es el hebraísmo o judaísmo. Jesús y todos sus apóstoles, más 120, más 3.000, más 5.000 judíos que se convirtieron al cristianismo, son judíos, son hebreos de la descendencia hebrea. Estas personas creyeron en el mensaje de Jesucristo como el Hijo de Dios y como el Mesías. Mientras los demás judíos o los demás hebreos, descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, o hijos de Israel, los demás negaron a Jesucristo como el Mesías y se aferraron ahora en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, mientras el cristianismo cree en el Antiguo Testamento, pero también cree en el Nuevo Testamento. Y el judaísmo o el hebraísmo, que niegan a Jesús como el Mesías y como el Hijo de Dios, van a negar el Nuevo Testamento y también a Jesucristo. En la parte final de su ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Juan, relata este quiebre doctrinal entre el judaísmo y con la enseñanza de Jesús el Cristo. San Juan 10:24 dice ahí la palabra de Dios: y le rodearon los judíos y le dijeron. ¿Qué es lo que le dijeron estos judíos a Jesús? ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ahora Jesús a esta pregunta lo va a responder. Verso 25. Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Luego en el verso 26 sigue la discusión. Pero vosotros no creéis, dice Jesús, a estos judíos que no querían creer que Jesucristo era el Cristo, el Mesías. Jesús le está diciendo: ustedes no quieren creerme, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Amén. Luego dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo los conozco, y me siguen. Entonces, ¿quiénes habían seguido a Jesucristo? 12 apóstoles, uno se perdió. Más tarde los apóstoles ganarán para Cristo 3.000, luego más tarde 5.000 y así, hasta que fue destruido Jerusalén en el año 70. Seguimos. Verso 28 dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Luego dice Jesús, verso 30, yo, hablando Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, hombre, él dice: yo y el Padre, que bien conocían quién era el Padre. Según el hebraísmo se conoce claramente que el Padre era Yahweh, el Eterno del Antiguo Testamento, ya que el pueblo de Israel conocían a ese Dios, como dice en Deuteronomio 6:4. Pensaron que en la deidad había un solo sujeto, el Padre. Y cuando Jesús viene a la tierra y les dice a este pueblo: yo soy el Hijo de Dios, los judíos se escandalizan terriblemente. Y el verso 31 que dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. El apedreamiento era por consecuencia de una blasfemia terrible hacia las cosas de Dios. En este caso, estos fariseos judíos que profesaban el hebraísmo y no querían aceptar a Jesús como el Mesías y no querían aceptar a sus enseñanzas,
ellos empiezan a escandalizarse y quisieron apedrearlo, quisieron matar en ese mismo momento a Jesucristo por haberse declarado que Él era el Hijo de Dios. Cuando hablamos de Hijo de Dios, estamos hablando de la divinidad, de la esencia divina de alguien que es el Padre. Y los judíos entendieron claramente que se estaba igualando Jesús al Padre. Yo y el Padre uno somos, no dice uno soy, dice uno somos. Está permitiendo Jesús ahí que en la unidad perfecta, Ejad, en el uno, hay más de un sujeto. Yo y el Padre uno somos. Entendieron claramente los fariseos y le quisieron matar a pedradas en ese momento. En el verso 32 Jesús, ¿qué dice? Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado. Amén. De mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? O sea, Jesús le dice: pero ustedes me quieren matar, ¿por cuál obras malas que yo hice me quieren apedrear? Y la respuesta es clara. ¿Cuál es? Les respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te queremos apedrear o no te apedreamos, sino por la blasfemia. ¿Qué palabra que habló Jesús era una blasfemia para los judíos? Mira lo que dicen los judíos. Sino por la blasfemia, porque tú, está indicando a Jesús, tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Por qué le dijo eso? Porque Jesús en San Juan 10:30 se está igualando al Padre. Yo y el Padre uno somos. Y los fariseos entendieron claramente que Jesús estaba realizando una terrible blasfemia, siendo hombre, siendo persona que venía de María y de José. Se estaba igualando ¿a quién? Al Padre Dios. Estaba permitiendo que en la deidad hay más de un sujeto. Yo y el Padre uno somos. Desde este momento, el cristianismo va a tener una terrible división doctrinal. La enseñanza de Cristo siendo el monoteísta hebraico, Jesús siendo judío y profesante del hebraísmo, no será aceptado por estos judíos que le están queriendo matar a pedradas. Desde este momento, la enseñanza de Jesús será rechazado por los que profesaban el hebraísmo, que son los judíos de la misma nación de Jesús. Mientras el judaísmo, que negaron a Jesús como su Mesías, lo van a perseguir y lo van a considerar como una secta peligrosa dentro del hebraísmo, ya que el mensaje de los apóstoles después de Pentecostés era que el Padre le había resucitado a su Hijo y le había hecho Señor y Cristo. Ese mensaje de los apóstoles era como una dinamita, terrible, peligroso para la religión hebraico, el monoteísmo. Y los apóstoles le acusaban a esta nación que lo habían matado a su Mesías. Empieza la persecución, expulsión, quitaban sus heredades a los judíos cristianos, de tal manera que llega Saulo de Tarso, y Saulo de Tarso empieza con respiración de amenazas para perseguir y desaparecer esta secta. Pero Gamaliel dijo una gran verdad: si es de Dios, prevalecerá, y si no es de Dios, desaparecerá. Pero vemos claramente que el cristianismo ha sobrevivido a una de las terribles persecuciones del Imperio Romano y también de sus propios conciudadanos en ese entonces. Entonces el cristianismo predica al Padre que resucita a su Hijo unigénito, y si creen en ese Hijo unigénito, Juan 1:18 dice claramente que Jesús es el Hijo monógenes, el monógenes teos del Padre. Entonces, si creen en ese monógenes teos del Padre, también van a recibir la promesa del Padre que había dicho en Joel capítulo 28 del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces los apóstoles predicaban al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Corroboramos los textos de cómo era la predicación de los apóstoles. Hechos 3:13. El Dios de Abraham, óigalo bien, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto poner en la libertad.
Mas vosotros negasteis al santo y al justo. ¿Quién era el santo y el justo? Jesucristo el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces el hebraísmo negarán las enseñanzas de Jesús, negarán las enseñanzas de los apóstoles. ¿Cuál era la predicación de Jesús? Que el Padre Dios le había enviado y que Jesús siendo enviado era igual, de la misma sustancia, naturaleza del Padre, tal como dice Juan 10:30. Y cuando desciende el Espíritu Santo en Pentecostés, los apóstoles dijeron: no has mentido a los hombres, sino a Dios, dando a entender que el Espíritu Santo también está en una sola deidad. Entonces la predicación de Jesús era de que el Padre Dios, el eterno Elohim, Yahweh, el Adonai, era el que le había enviado, y que Jesús estaba en el seno del Padre, tal como Juan 1:18 lo dice. Amén. El monógenes Theos, ese es el que había venido a la tierra a hacerse carne, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. Amén. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Entonces el unigénito no era el Padre, sino su hijo monógenes, el hijo monógenes. La predicación de los apóstoles: Padre, Hijo y Espíritu Santo, distintos cada uno de ellos, de una sola naturaleza. Es lo que está predicando los apóstoles, que el Padre Dios lo ha glorificado a su Hijo. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob ha glorificado a su Hijo Jesús, a su Hijo Jesús. ¿Qué más dice? A quien vosotros entregasteis, negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Amén. ¿Qué más dice el verso 16 o el verso 18? Pero Dios ha cumplido, amén, así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Entonces, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de su divinidad de Jesús, de que Él es de la esencia divina. Por eso es que cuando Jesús dice: yo y el Padre uno somos, o cuando decía: yo soy el Hijo de Dios, los hebreos reventaban de rabia porque decía: ¿cómo usted siendo hombre vas a ser igual que Dios? Tú estás loco, estás blasfemando, eres un blasfemo. Y le quisieron matar a pedradas en ese momento. Amados amigos, en el verso 26 encontramos una verdad. A vosotros primeramente, dice la Biblia, Dios habiendo levantado a su Hijo. Levantado a su Hijo. Entonces, ¿quién lo levantó a Jesús? Su Padre. Eso lo dicen los apóstoles. Usted tiene que creer lo que dice la Biblia. Entonces, vemos claramente que Jesús no es el Padre. Jesús es el Hijo de Dios. Y el Padre, y el Verbo, y el Ruach HaKodesh ha resucitado el cuerpo físico de ese Verbo. Más claro no puede ser. Entonces, esto era la predicación de los apóstoles. Esto era la predicación de los apóstoles. ¿Cuál? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Distintos. Que el Padre ha glorificado a su Hijo y lo ha levantado. Cuando Jesús resucita, dice: suba mi Padre, suba mi Dios. Pero cuando el Padre también, cuando se refiere de su Hijo, de Jesús, ¿qué dice? El libro de Hebreos 1:8. Más del Hijo dice: tu trono, Dios, de cetro, de equidad. Está reconociendo que su Hijo tiene esa esencia divina. Amén. Siendo distinto al Padre, ese Hijo monógenes es Theos. Lleva el título de una divinidad. Es divino igual que el Padre. Por eso es que cuando Jesús estaba en la tierra, en Juan 17:3, Él reconoce una sola deidad. Para que te conozcan a ti, que eres el único Dios verdadero. Luego Él se incluye en esa misma expresión. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces Jesucristo no es otro Dios, es el monógenes Theos del mismo Padre, no que el Hijo sea el mismo Padre. Entonces, en el cristianismo, esto es la predicación de los apóstoles, de todos los que creemos. Y el hebraísmo niega a Jesús y a las doctrinas apostólicas, y solamente se aferran en el Antiguo Testamento, y hasta hoy esperan su Mesías. Ahora, dentro del cristianismo han surgido herejías. Por ejemplo, la doctrina de la unicidad, la doctrina de los del nombre, los adopcionistas, los dinámicos, los modalistas. Estas doctrinas surgirán en el transcurso de la era cristiana. Jesús predicó diciendo de que el Espíritu Santo es otro, Juan 14:16. Esta es la doctrina de Cristo. Los cristianos predicamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Mientras el hebraísmo va a negar eso, solamente van a creer en el Padre. Ellos van a creer en el Padre y no van a aceptar a Jesús, ni mucho menos al Espíritu Santo como otro, cuando Jesús lo dice en Juan 14:16. Amados hermanos y amigos, cuando usted ve todas estas verdades, se va a dar cuenta de que una cosa es el hebraísmo y una cosa es el cristianismo. Dentro del cristianismo han surgido herejías como la unicidad modalista, la unicidad dinámica, tratando de imponernos a creer que Jesús es el Padre. Y hoy vemos esas doctrinas por todo el mundo en las redes sociales. Lo más terrible es que estas personas, estas doctrinas, la doctrina de la unicidad, los Jesús solo, toda esa gente que niega la doctrina trinitaria, van a tratar de obligar a Jesús para que Jesús diga, yo soy el Padre y a la vez soy el mismo Hijo. Otras doctrinas van a tratar de obligar a Jesús para que diga que Jesús es el mismo Padre, es el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo. A eso se le llama modalismo. Estas doctrinas están tratando de imponer a los apóstoles a decir que Jesús era el Padre y el Padre murió en la cruz en modo Hijo. Los apóstoles jamás predicaron eso, ni Jesús. Más bien Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios y por eso casi lo matan a pedradas a Jesús y al final lo mataron crucificando en la cruz del Calvario junto con el Imperio Romano. Amén. Entonces, doctrinas que están metidas dentro del cristianismo: el modalismo, el monarquianismo dinámico, el arrianismo, el mormonismo, los testigos de Jehová, los adventistas. Pero cada uno de ellos que se han retirado de esta ortodoxia apostólica de Cristo y de los apóstoles, de predicar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ellos van a empezar a crear y a imponer a que nos diga que Jesús es el Padre, que el Padre muere en la cruz. Eso está dentro del cristianismo. El hebraísmo tiene claramente en su mente de que ellos niegan al Nuevo Testamento. Ellos niegan al Nuevo Testamento y por ende a Jesús también. Y ellos esperan un Mesías que vendrá. Están esperando eso. Mientras el cristianismo acepta a Jesús como el Hijo de Dios, acepta el Antiguo y el Nuevo Testamento, y bajo esas reglas bíblicas se define su doctrina. Pero dentro de este cristianismo han surgido todas estas creencias. Por una parte, otros dicen que Jesús es el mismo Padre, para decir que Jesús es el Padre que muere en la cruz. Otros lo van a imponer diciendo de que Jesús, tú tienes que ser solo, porque tú eres solo. Amén. A pesar que Jesús haya dicho, yo no soy solo en Juan 8:16. Otras doctrinas van a decir, Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay tres sujetos, sino un solo sujeto con tres modos. A eso se les llama modalistas. Estas doctrinas modalistas, unicitarias, o Jesús solo, o el arrianismo de los testigos de Jehová, fue derrotado en el año 325. Esa es historia. Eso es historia. Está registrado en las historias. Está registrado en la historia cristiana. Estos modalistas, estos arrianos, estos patripacianos fueron acabados en el año 325. El cristianismo predica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, distintos los tres, pero de una sola esencia. Juan 14:16, Juan 10:30, hablando del Hijo. Y Jesús, después de haber declarado que en el uno hay más de un sujeto, declara uno más, al Ruach HaKodesh, Juan 14:16. Yo hablaré con el Padre y el Padre enviará otro consolador y este estará con vosotros todas las cosas aquí en la tierra, les ayudará, les enseñará, les guiará toda verdad. Ese dijo. Ese es lo que dijo Jesucristo. Entonces, estas doctrinas que están dentro del cristianismo, tratando de negar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con el cuento de dioses, están obligando a Jesús que diga que es solo, están obligando a Jesús para que diga que Jesús es el Padre. Citan textos como Isaías 9:6, Juan 14:9, donde esos textos no hablan nada de lo que ellos piensan, o nos tratan de obligar a creer que Jesús es el Padre. La trauma de estas personas es la palabra Trinidad. La palabra Trinidad piensan para ellos que es tres dioses o de la Iglesia Católica Romana. Esa es una ignorancia, una falacia, falta de educación, falta de un académico que le haya dado como debe ser la palabra de Dios, patrísticamente, teológicamente, históricamente y arqueológicamente. Y de esa manera estas personas, como no tienen esa enseñanza, pues van a negar a la doctrina trinitaria con el cuento de tres dioses.
al decir que los apóstoles creían en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, están diciendo de que ellos habían creído en 3 dioses. Amén. Bien, esto es Conozca la Verdad. Dios le bendiga y Dios les guarde.